como siempre digo, si al menos una persona se inspira con esta historia, yo me doy por servida. Este es el podcast de Fibras y hoy vamos a contar nuestra historia. Bienvenido, mi amor, Gracias. a nuestro podcast. Muchas gracias por la invitación. Sé que me la merezco. Claro que sí. Bueno, mi vida, ¿qué podemos decir de Fibras? ¿Cómo comenzamos a contar nuestra historia? Bueno, yo creo que podemos empezar presentándonos. Sí, claro. Preséntate tú, a mí ya me Ya conocen. la conocen, ok. Bueno, mi nombre es Martín, soy el esposo de Verónica, soy el segundo empleado de Fibras, el más antiguo, después de Vero. Él es mi esclavo. Sí, y bueno, nada, el que ha tenido más puestos de trabajo dentro de la empresa. Sí. Y bueno, la otra parte que no es tan conocida del proyecto como tal. Este capítulo es muy emotivo porque estamos cumpliendo 10 años con nuestra empresa y ha sido un recorrido maravilloso, pero no es tan fácil contarlo. La gente cree que es fácil, pero realmente no es tan fácil contarlo. A veces hay cosas que se olvidan, a veces hay gente que te pone nerviosa. Sí, es que el camino ha sido largo, son muchos los momentos, las personas, los retos, las oportunidades. Entonces, resumir aunque me dijeron que era corto, 40 minutos, 10 años de Puede nuestras ser vidas, más. ¿no? Bueno, sí, puede ser más. 10 años de nuestras vidas, de este proyecto que, bueno, que nació como una idea tuya, pero que se ha convertido en el proyecto de muchos y en el sueño de muchos. Entonces, bueno, hagamos el intento a ver qué tal nos va. ¿Te acuerdas qué sentías en esa época? Eh, ¿O cómo te sentías en esa época? ¿Cómo me sentía? No, la verdad, ¿No? es que el tiempo pasa rápido. Sí, pero yo sí me acuerdo de muchas cosas, por lo menos, bueno, era el año 2013, aquel año de muchísimos cambios en Venezuela, y yo me acuerdo que yo me preguntaba mucho, ¿será que va a funcionar? Porque era una idea que nació de otra idea, para empezar. Para los que no saben, los que no conocen, Fibras nació de la idea de hacer una marca de traje de baños que nunca fue marca de traje de baños. Empecé a hacer pruebas en las telas y me enamoré del proceso de estampar y empecé a ofrecerlos a las personas cercanas y así comenzó Fibras. Y yo creo que sí recuerdo esa sensación de ¿será que va a funcionar? ¿Será que lo voy a lograr? Pero al mismo tiempo sí me imaginaba todo esto que hemos conseguido hoy. Lo que pasa es que también es un poquito como inició. En ese tiempo yo no estaba en el proyecto de lleno, o sea, era como tu proyecto más que el mío. Entonces, a pesar de que era algo familiar, pero yo no estaba 100% en el proyecto. Entonces, o sea, lo recuerdo como que en ese momento como que un emprendimiento o algo que estaba que no sabía si avanzaba, si no avanzaba, porque yo estaba totalmente en mi mundo corporativo. Mi novia está haciendo algo, no sé qué es, pero está haciendo Sí. algo. O sea, la cuestión como que se hizo más interesante cuando pagaba las cuentas. Entonces, Siempre pagó las cuentas, qué malo. ya Fibras paga las cuentas, no mentira, no fue así tanto. Pero realmente ese primer año fue como de pruebas, de experimentar qué funciona, qué Sí. no funciona, de apoyarla, pero como a su lado, más no en el proyecto. Eso era como que más de consejo, más cuéntame cómo te fue, qué hiciste, qué salió bien, qué salió mal. Y no tanto como que era de los dos. O sea, en ese primer momento era así. Bueno, Martín trabajaba en Firestone y yo trabajaba con las máquinas de mi papá. Entonces, él me ayudaba después de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. Eran las horas en las que él me ayudaba a trabajar en mi proyecto. Yo pasaba todo el día trabajando, pero en otras cosas, porque pues yo hacía todas las cosas. Yo vendía, yo atendía, yo diseñaba, yo imprimía, yo sublimaba, yo hacía todo. Y un año más tarde, Martín se incorpora al proyecto, él renuncia de Firestone y ahí mismo nos enteramos que yo estaba embarazada. Sí, eso es siempre como un mensaje de la vida, ¿no? Lo recuerdo claramente, como que bueno, decidimos que ya era el momento de yo incorporarme por completo, hacía falta pues Sí. mi ayuda y mi participación en el proyecto y fue como que, bueno, me acuerdo, o sea, muy claro, o sea, eso sí lo recuerdo, o sea, como que a partir de allí empieza mi historia más de lleno en Fibras, ¿no? Y que renuncio en la mañana y en la tarde nos enteramos en la que yo mañana estaba renuncio y en la embarazada. tarde nos dan la noticia de que estaba embarazada, entonces fue como que, ¿qué hiciste? ¿Qué? ¿Qué pasó?
Ahora te lo tienes que tomar en Sí, es serio un mensaje de porque... la vida, tal cual, como que mira, el universo estaba diciéndote, te toca. Entonces nada, fue como ese salir adelante y más nada, no había como que otra opción, otra alternativa, ¿no? Y era lo que queríamos también, o sea, más Sí, allá de todo lo que uno recuerde y los nervios, porque nervios de ser papá, nervios de renuncia a este nuevo proyecto, entonces bueno, pero afortunadamente se dio de esa manera y bueno, nada, arrancamos como a darle un poquito más de fuerza, ¿no? Recuerdo, en ese momento. sí, sí, creo que la incorporación de Martín en Fibra fue crucial, no solamente porque yo necesitaba ayuda, sino porque además le dio la forma a Fibra que le hacía falta. Yo hago toda la parte creativa y manejo toda la parte creativa, pero Martín maneja la parte financiera y de producción y él le dio cuerpo a todo lo que ha sido el proceso de producción, que es muy importante y es muy bonito en esta empresa. Y creo que eso me dio demasiadas razones también para admirar el trabajo que tú has hecho y has desempeñado dentro de la empresa, porque son cosas que la verdad es que yo ni siquiera me las imagino cómo se pueden hacer. Y no es que no pueda, de pronto, posiblemente me pongo y lo hago, pero no es mi área, pues. Claro. No, y en ese momento, o sea, recuerdo que era como empezar a construir algo de la nada, ¿no? O sea, fue esa idea que se fue transformando en un proyecto y que luego, o sea, nos demoró 2 años, ¿no? Después de que, un año más Sí. después que yo me incorporé, para formalizar la empresa como tal. O sea, tú dices, bueno, la empresa es empresa de que arrancas, pero era que ni siquiera Sí, pero teníamos, formalmente, exactamente, no estaba formalmente, constituida, no teníamos oficina, no Fibra se teníamos... constituyó en el 2016 y inauguramos nuestra primera oficinita en febrero, creo que fue, febrero, marzo, fue la inauguración. Era 16 metros cuadrados, incluyendo el baño. Sí, era algo pequeñito. Entonces, nada, ese primer tiempo era todo, o sea, lo difícil o el mayor reto, ¿no? Que teníamos en ese entonces era como, bueno, primero entender cómo era el modelo de negocio, ¿no? O sea, cómo ibas a hacer que ese negocio creciera, porque era, bueno, lo que siempre hemos hablado, ¿no? En ese entonces. No teníamos la maquinaria, bueno, no teníamos la maquinaria en sí, pero la que teníamos que podíamos utilizar no era como la tradicional, era como que cambiarle la idea a la gente. No era el estándar de lo que había de lo que había afuera. Y yo era como explicarle a la gente que tenía que trabajar por paño cortado y no por el rollo de tela, que no necesitaba mínimos, porque afuera pedían mínimos. Sí, era como enseñar a la gente. La gente no sabía qué era la sublimación, no sabía. Hoy en día creo que todavía hay gente que no sabe lo que es, pero ya tenemos una industria un poquito más Claro, desarrollada, hay mucha más gente haciéndolo. Ya es más común que la gente lo sepa, pues un poco más. claro. Pero en Y esa bueno, y época no. aparte que era como, este es un negocio que también, que creo que no lo podemos dar de lado, un negocio de Instagram, ¿no? Sí. O sea, fue como que nació Instagram, nace Fibra, como que yo creo que prácticamente en la misma época, y era así como que, bueno, cómo sirvió como plataforma, por así decirlo, de que nos conocieran esta empresa que, o sea, que no era una empresa como tal, sino un proyecto, un emprendimiento, y que fuera conocido y fuera ganando nuestros clientes, porque todos llegaban de ahí y era decir, bueno, ¿cómo conocen lo que yo hago? Me acuerdo que Vero, ahí es como que eso no le hemos hablado mucho, de realmente ese aporte que siempre ha sido fundamental de tu parte, en esa faceta creativa, de cómo mostrar la empresa de una forma diferente, ¿no? O sea, incluso hoy era cómo mostrar algo que no mucha gente hacía en ese entonces de esa manera, y tú conseguiste la manera de darle ese toque, ¿sabes?, artístico hacia las marcas, distinto, ¿no? Y que ha sido, creo que el sello de Fibra desde Bueno, que yo Fibra creo es Fibra, que ¿no? me ayudaron mucho los referentes. En Fibras hablamos mucho de referentes porque yo trabajo mucho con referentes y me ayudó mucho eso. Cuando yo recuerdo que me planteé en mi mente, bueno, sí, esto es lo que quiero hacer, formalmente quiero crear una empresa de estampados. Empecé a buscar y a investigar y conseguí una empresa que me sirvió de referente y me fijaba mucho en la forma en la que ellos hacían las cosas y trataba de adaptarlo porque era diferente, el servicio que ellos ofrecían afuera era completamente diferente y era enfocado incluso a gente distinta, pero yo lo adaptaba y agarraba, tomaba muchas cosas, bueno, ahí entró Pinterest en acción y se Sí, convirtió en mi era pastor. como que hace buscar tomar las mejores fotos para las telas, para que se viera bonito, entonces, No, y en esa época los teléfonos no daban tanto.
Es que, bueno, si hacen scroll en el Instagram de Fibras, todavía quedan algunas, pero las fotos son feísimas. Sí, bueno, pero era al final como que la cosa del momento, ¿no? Entonces Sí, fue como que engranándose ese equipo en donde ya como para esos primeros años eh, bueno, por un lado tú encargarte de que la gente conociera el negocio, que sigue siendo hoy, ¿no? Sigue siendo la realidad de hoy, solo que bueno, hoy se suma una cantidad de personas diferentes al proyecto, pero era sí. yo logrando que esto andara y tú por otro lado haciendo que la gente nos conociera y dándole ese toque original y esa identidad de fibras que bueno, hoy sigue siendo la identidad del negocio, ¿no? Sí, hoy sigue siendo. Bueno, hablando de la identidad, ¿te acuerdas que tuvimos como 3 logos antes de que llegara Andrea? Sí, total. Andrea fue nuestra primera diseñadora. Esto es una información inédita. ¿Qué? Voy a contar algo inédito que seguramente no has contado en mucho tiempo o no has contado ni siquiera, porque como yo siempre traigo mis sorpresas, cada vez que me invitan a un podcast traigo sorpresas. Eh, el nombre, esto lo voy a decir yo y el nombre lo cambié yo. Es para que Es verdad. El Ya nombre sé se llamaba Fibers. Perdón, Fibers. Fibers, pero todo el mundo decía Porque- Fibers, ¿no? sí. Entonces era como que la gente llamaba Fibers, Sí, y yo le la- decía, yo le digo como que un día le digo, pero ya. La gente no Vamos a poner sabía que se cómo llame pronunciarlo. Fibras. O sea, porque tiene relación y no es tan complicado. O sea, tratar de Está en decir- español. Sí, total, esa es la misma, pero porque era así. Y así nació Fibras como tal, porque al Sí. principio por ahí a lo mejor Sí, bueno, deben estar archivadas en el tal Instagram. vez. Pero sí, El nombre de Fibras es gracias a mí. es verdad. No, yo ya escogí el nombre, pero tú se lo yo lo traduciste tra- al ahí español. hice la traducción. La traducción al español del nombre, no mentira. Eso fue un gran aporte en mi vida, ¿viste? Sí, total. Bueno, llegó Andrea. Ujú. Andrea llegó porque quería hacerse unas telas para su traje de graduación. Es verdad. ¿No te acordabas de eso? No, Sí. Llegó por Ana. por ahora sí. Primero Ana se hizo su traje de graduación y luego Andrea también se hizo las telas diseñadas por ellas mismas para hacerse su traje de Bueno, graduación. para los que no nos conocen, hablamos de Andrea, es Andrea Cáceres, ella fue nuestra primera trabajadora en fibra, es una ilustradora fantástica que le tenemos muchísimo aprecio, o sea, imagínense el recuerdo que tenemos, que es la primera persona que trabajó, yo creo que Y era, la que le dio esa, o sea, ella logró que el logo de Fibra se viera tal como yo lo soñaba, pero yo no lo podía hacer, o sea, yo diseñaba y diseñaba, pero no me salía, y ella con su trazo a mano, yo recuerdo que cuando me mostró el logo, yo dije, es increíblemente bello, o sea, fue amor a primera vista. bueno, de hecho lo pintó en la pared de la oficina, en ese momento, retos de los emprendedores Si de no esa habían época. fondos para hacer un No corpóreo. había fondos para hacer un corpóreo, una impresión, nada. Entonces ella Nada. lo pintó lo pintó a mano. Y me acuerdo que pasamos como, no sé, 2 meses adecuando la oficina y al tercer mes nos mudamos. Entonces, bueno, pero fue lo más lindo, fue la experiencia de haber Claro. pintado. Pero recuerdo que exactamente Andrea, aparte de ser diseñadora, era la que tenía los pedidos. Era nuestra primera vendedora, diseñadora. Sí, y era luego comiquísimo ilustró. porque Andrea maneja Excel demasiado bien. Y era como que teníamos una persona extremadamente creativa, pero que a la vez era demasiado buena con los números. Era muy, muy rara esa mezcla. Entonces, bueno, yo creo que en el momento en que ella se incorpora y que tenemos oficialmente a nuestro primer trabajador en la empresa, fue como que, bueno, ¿sabes? Ajá, ¿a dónde vamos ahora, no? Porque el tema era como, en esa etapa, estamos hablando, teníamos que 3 años con el negocio. Habíamos pasado como que ese momento más duro en donde todo lo haces a mano, ¿no? O sea, todo eres tú, en tu tiempo. Y recuerdo que, bueno, cuando Vero sale embarazada, que por varias razones se desincorpora un poco del negocio, recuerdo siempre que yo iba con un chico que trabajaba en la fábrica donde hacíamos, que es la fábrica de papá de Vero, y llegaba a las 5, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Él llegaba a las 5 y mientras yo imprimía, él sublimaba. A las 5 de la De mañana. 5 de la mañana, claro. Y luego a mediodía y luego en la noche, porque en ese tiempo ya el negocio tenía como que más clientes y era más Sí. reconocido y era un poquito más... O sea, aunque no teníamos una estructura, teníamos ya un negocio andando. Entonces era como que tratar de ver cómo en estos espacios de tiempo hacíamos que saliera la producción adelante y todo el tema. Entonces era como bueno, ya el negocio estaba, ya tenía más forma, ¿sabes? Entonces empezaba a Sí. decir, llega Andrea, ok, ¿a dónde vamos? ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿qué hace falta para que este negocio ya no es un proyectico, ya es nuestra fuente ¿cómo se llama? Nuestro único ingreso, nuestro Sí. proyecto, esto tiene que, y queríamos, no es nada más que tenía, sino que queríamos que creciera, ¿no? Sí, yo creo que nos apasionamos demasiado por el proyecto.
¿Y te acuerdas del día que te dije conseguí la casa fibra? Ah, sí, claro. Yo no sé por qué, yo estaba, o sea, empecé a buscar, me imagino que por el tema del espacio, es que no recuerdo bien No, en este porque ella momento. tiene el hobby de buscar cosas en También, tuinmueble.com también. y en Pinterest y en esas cosas. Sí, Ella, es para verdad. que las que no la conocen, se le ocurren las ideas más locas del mundo. De esas 100 ideas que le salen, 95 no sirven, pero esas 5 que son las mejores del mundo. No, mentira. Mi vida. Hay más buenas, pero No, mentira. Lo que pasa es que Ver y yo hemos hecho un equipo que ella es demasiado soñadora, demasiado creativa y es como la más arriesgada. Entonces yo trato de aterrizar muchas de esas ideas y la casa fibra fue la casa fibra eso. fue eso. Yo no me acuerdo por qué estaba buscando puntualmente en ese momento, pero me acuerdo que fue comiquísimo. O sea, le dije, conseguí la casa Ya fibra. recuerdo. Lo que pasa es que hubo una cliente, que era nuestra mejor cliente en esa época, que ella hizo una casa, o sea, tomó una casa como en La Ceiba, ¿no? Creo que era por allí. Ah, Y ya, la ya. casa era bella y Vero dijo, algún día yo quiero que nosotros tengamos una casa como esa. Y un día Y un día estaba estaba buscando. robando. No, estaba... No, yo sé que la conseguí primero y te mostré las fotos. Y tú me dijiste inmediatamente, llama ya. Y fue muy cómico porque cuando fuimos a verla, la señora nos dijo como que, o sea, esta casa tiene un año desocupada y yo no se la he querido alquilar a nadie, pero ustedes, o Me da sea, buena vibra. ustedes me dan buena vibra y yo se las voy a alquilar. Y nosotros dijimos, ¿what? Es demasiado. La casa estaba toda remodelada de oficina y era demasiado preciosa. Era como la oficina soñada. Era, sí, o sea, era soñado para nosotros. Me acuerdo que lo único que no nos gustaba era la pared verde que la Ajá, tenía pintamos. para verlas. Y después la entregamos y la volvieron a pintar de verde. Sí, Pero era fue como... súper bella. Y el día que estábamos firmando el contrato, yo le dije a la señora, usted me va a alquilar toda la casa, porque era como una parte de la casa nada más. Y a los 8 meses, la señora nos alquiló toda la casa. Correcto. Entonces, bueno, nada, en ese tiempo era como que ya el negocio va creciendo, ¿no? O Sí. sea, tú dices, y Yo empezaron creo que también la necesidad de buscar la casa fue cuando compramos la máquina de sublimación Correcto. propia. No, la de sublimación ya estábamos allí. Primero compramos el plotter. Ah, bueno, nos pasó esto. Teníamos primero plotter que El primer plotter que compramos. es correcto y no teníamos dónde colocarlo Sí. porque no cabía en el local. Y luego cuando estábamos en la casa fue que compramos la primera plancha de sublimación y el plotter y fue como que ya, bueno, ahora sí somos una empresa ya completa, pues ya tenemos, tenemos filtro de agua, microondas, plotter y plancha. Plotter y plancha. Sí, ahí bueno, nos independizamos de mi papá. Eso fue un logro gigantesco. Bueno, esto no es una publicidad paga, de verdad no lo es, pero nosotros empezamos este negocio sin inversión, sin prácticamente nada de dinero. Y recuerdo que en esa época estaba la banca comunitaria de Banesco, que nos prestó para nosotros comprar la primera maquinaria. Y eso nos ayudó muchísimo a crecer. Y hoy en día seguimos trabajando con ellos de la mano, y ahora con la banca formal, y creo que es importante mencionarlo porque ha sido parte de nuestro crecimiento también, historia. de la historia de Fibra. Me acuerdo que, ¿te acuerdas cuando metieron la máquina? Eso fue muy cómico. La casa tenía un garaje, y ese garaje era el único sitio donde la máquina de sublimación cabía. Y te acuerdas que no se podía pasar por un ladito. Claro, Había que dar la vuelta por la casa, abrir las puertas de afuera para revisar la máquina por detrás. Y si tenías que volver a ir al frente, tenías que atravesar toda la casa otra vez sí. por Era dentro como- para ver la el máquina medía frente. como un 80 de ancho y la casa te medía como 2 metros. Entonces Sí, era o casi sea, que estaba empotrada allí. Estaba empotrada ahí, o sea, prácticamente, pues. Sí, pero bueno, en ese entonces era... Bueno, no, de verdad que pasa, son momentos como que uno abre y cierra los ojos y ya estamos aquí, ya 10 años después. Bueno, me acuerdo que nosotros siempre tuvimos el norte de hacer la sublimación continua. Y cuando finalmente llegó el momento o se acercaba el momento para comprar la calanda, me acuerdo que tú dijiste, tenemos que irnos hacia lo industrial. Claro, Y empezamos a buscar galpones. ¿Te acuerdas que hicimos un primer intento que no se dio? total. Estábamos súper, súper tristes. O sea, fue así como devastador, como que Sí, era como que no lo logramos. tu primer gran Gran fracaso fracaso. y decepción amorosa laboral. Yo siempre le decía, a ver, en algún punto, cuando el negocio estaba ya andando formal bien y teníamos una buena cartera de clientes y bueno, ya decimos, bueno, ¿a dónde vamos? ¿No? Nosotros siempre nos hemos hecho como esa pregunta, ¿no? Que hacia dónde va en los próximos 1 año, 2 años, 5 años.
que creo que ha sido una de las claves del negocio como tal y de nuestro crecimiento y nuestro avance. En algún punto dijimos, tenemos que ir a lo industrial y conseguimos un galpón, un galpón aquí mismo también, pero era muy lindo, Era súper lindo, pero estaba amueblado y todo, ¿verdad? Sí, pero era hacia el otro lado de la zona industrial. Pero me acuerdo que nosotros hicimos el intento y dijimos, bueno, sí, nos dieron los documentos, queríamos hacer todo, pero realmente no estábamos en posibilidad de hacerlo, ¿no? Y fue como que muy decepcionante porque es el querer hacer algo y darte cuenta que en ese momento no estabas preparado, Sí, ¿no? no era el momento. No era el momento y a pesar de que fue como ese guayabo de que, bueno, no lo logramos, Sí. continuamos en mente con el tema, ¿no? Decíamos, bueno, hoy no pudimos, pero posiblemente más adelante sí. Y recuerdo que hablaba con un amigo y le decía, es que ahora yo, ¿sabes? Yo siempre he querido un galpón en donde estamos hoy acá. O sea, nosotros queríamos que se vean, de esto como esos que están en la autopista. Y casualmente como que una cosa y la otra nos llevó a que él tenía uno disponible y llegamos aquí. Es verdad. Llegamos es aquí verdad. de la nada. O sea, yo le dije, yo comentándole como que, mira, quiero algo como esto y justamente tenía una acá. Y bueno, el tema para nosotros realmente ha sido, esta ubicación ha sido algo muy, como que un antes y un después, ¿no? Porque en ese momento, recuerdo, o sea, trasládense, no sé, 2018, para 2018. la realidad que vivíamos en el país en ese entonces. Pensar en venir a un sitio, estos galpones donde estamos hoy, estaba toda la hilera Sí, estaban casi todos deshabitados, ¿no? desocupados. Y nadie alquilaba galpones. En esa época las empresas estaban cerrando, no estaban No abriendo. estaban abriendo y nosotros pensar en decir, bueno, estábamos en un sitio que estábamos súper cómodos, que nos iba muy bien, que era muy lindo, que estaba en la ciudad, pero decir, bueno, ¿sabes qué? Dejamos todo eso a un lado y vámonos hasta la parte industrial. Recuerdo que cuando llegamos a Kirgal, pues no tenía nada, o sea, No tenía absolutamente nada. Yo creo que hay una foto de Juan Diego por ahí corriendo que se ve todo el galpón grandísimo. sí, No tenía total. nada, nosotros no teníamos, tampoco teníamos mobiliario, no teníamos ni equipo de trabajo prácticamente. Éramos 5 personas, 5 personas, contándonos a nosotros, éramos 5. 6 con nosotros. 6 con nosotros. Éramos Entonces, un equipo pequeñito. En este tremendo galpón gigante decíamos, ¿cuándo lo vamos a llenar? ¿verdad? Sí, Entonces, no, lo que pasa es que al final, y para nosotros siempre fue tan, como que tan trascendental el tema de estar acá, porque eh, primero nos dio esa solidez que de repente no era un proyecto más, sino era una empresa, ¿no? Y siempre nosotros, como que lo que hemos querido es proyectarnos como una empresa sólida y confiable, ¿no? sí, Entonces, bueno, y hacer las cosas bien. Yo creo que una de las cosas que más nos ha caracterizado es que el hacer las cosas con tanta pasión te lleva a siempre querer hacerlo mejor, mejor, mejor. Y el mejor implica el compromiso con el cliente, implica la solidez que tienes que tener para poder adquirir ese compromiso, porque no puedes comprometerte si no lo puedes cumplir. Y eso siempre ha estado como entre nuestros valores y lo que nosotros queremos hacer de esta empresa. total. Entonces, bueno, pero yo creo que fue como que muy importante el estar acá y de verdad que marcó un antes y un después, porque nos permitió, nosotros siempre dijimos, tenemos que tener espacio para crecer. O sea, la idea nuestra, yo no sé si es porque, bueno, al final, por mi experiencia y todo, laboral, no sé, o aspiraciones, no sé, de verdad no pude identificar qué fue, pero yo siempre le decía a Vero, yo quiero que el negocio crezca. O sea, ella por lo menos, así como les digo, el tema del soñador, ella agarraba y decía, yo quiero que Fibra sea internacional. Y yo siempre le decía, pero no hace falta, o sea, nada más con ser el mejor de tu país, ya, eso es, o sea, lo máximo. Entonces, ¿sabes? No pensemos en nada internacional hoy. Eventualmente, en algún punto, si la empresa tenemos la sabiduría y logramos que la empresa se vuelva internacional, fantástico. Pero nada más que tú seas reconocido en tu país porque lo haces bien, ya eso es excelente. Y en base a eso, nosotros como que, ¿sabes? Ya queremos apuntar hacia allá. Entonces, en esa idea yo agarraba y decía, no, es que Martín siempre me aterriza, yo siempre. decía, no, vámonos, o sea, vamos a crecer aquí, vamos a hacer esto de esta forma. Sí, es que me acuerdo que pensábamos, o sea, bueno, si nos quedamos aquí en la casa donde estábamos en Santa Cecilia, yo decía, ¿qué hacemos? Construimos arriba, construimos hacia un lado, pero al final no nos cabía, esa Claro, máquina pero no nos cabía en ningún entonces lado. el tema del galpón era como que la llave, o sea, eso que hizo falta para poder crecer con espacio, o sea, el negocio así tipo la matica.
sea, está en un borrón chiquitico, no va a poder crecer. Exacto. Entonces nosotros necesitábamos un sitio como para echar raíces tal cual. O sea, yo creo que la analogía con una planta es muy parecida a lo que nos pasó. Entonces ahí es otra de las ideas de Vero. Ya la van a conocer, Pitoniza. Pitoniza. Ella cuando nos mudamos al galpón, ella igual, fiel a su principio, le dijo a la persona que le está alquilando, luego yo voy a alquilar el galpón de al lado. Lo que pasa es que no, eso no es tan así. Echa el cuento como es. No, Lo que pasa es que en la realidad, cuando nosotros alquilamos este galpón, funcionaba una fábrica de zapatos en los dos galpones de los que están enfrente, que estaban conectados. Y la fábrica era una fábrica súper genial, estaba todo conectado, las líneas de producción, era súper lindo y de verdad eso es Disneylandia para nosotros. Y en esa época más. Y cuando yo vi eso, yo dije, viste, algún día vamos a tener algo como eso. Y le dije a la señora, algún día me va a alquilar el galpón de al lado y yo voy a hacer esto. Sí, entonces yo creo que lo lindo de acá y lo que nos permitió, y por eso son como que esos momentos, ¿no? Yo creo que van marcando una diferencia, es que en algún momento parecía imposible, no imposible, porque realmente no era imposible, pero parecía como que muy lejano que pudiésemos crecer al nivel que hoy el proyecto creció. Y el estar en este sitio no nos permitió, porque realmente de haber estado o no haber tomado esa decisión de movernos hacia lo industrial, que creo que fue una decisión que tomamos nosotros, que dijimos, ¿sabes qué? Es esto el camino. Teníamos todo en contra, todo el mundo nos decía que estábamos locos, que no íbamos a poder con eso, que el alquiler era demasiado caro, que nosotros no producíamos para eso, que no sé, que éramos unos niñitos, que tantas cosas. Bueno, hasta que quedaba muy lejos. Ay, sí, que quedaba muy lejos. Sí, entonces, bueno, nada, cuando llegamos acá y nos permitió hacer todo eso bueno, y crecer de esa forma, fue como, bueno, quitarte una preocupación más, porque por un lado, sí, tienes la preocupación del costo, porque evidentemente siempre uno tiene eso en mente, pero no tenías que buscar para dónde más ir, o sea, podías tener la posibilidad de crecer sin que el espacio te limitara. Y creo que eso fue, y por eso es que o sea, esta mudanza Yo creo que eso me hace pensar en cómo nosotros adoptamos el modo de la resolución como un estilo de vida. Porque a veces muchos emprendedores, mucha gente que tiene proyectos no termina de hacer las cosas porque no tengo el dinero o porque algo me parece imposible o porque no sé cómo hacerlo. Y al final, o sea, siempre va a haber algo en contra o muchas cosas en contra. Pero tienes que buscar la forma de darle la vuelta, de solucionarlo, de que funcione, de que salga, de que fluya. Sí, total. Y eso creo que nos ha caracterizado. Hablamos de como que esa etapa inicial, ¿no? De Fibra y esos primeros años. Tú siempre eres la que entrevista, o me toca a mí entrevistarte. Soy la entrevistada, O wow. eres la entrevistada porque esto es de los dos. Y por ti. Por supuesto. Señores, las vacas están volando. No. Mira, nada. En todo ese tiempo de negocio y de proyecto y de crecer, ¿qué recuerdas que haya sido como que un momento en el que todo cambió? Un momento en el que todo cambió. Pero todo cambió para el negocio, todo cambió para mí. No, yo creo que del negocio. Del negocio, la pandemia. La pandemia. Sí, pero no por la pandemia en sí, sino porque fue un momento en el que nos tocó a nosotros como volver a reconectarnos. Ya en esa época nosotros ya teníamos vendedoras, ya habíamos delegado algunas cosas, pero en pandemia nos tocó como reconectarnos otra vez con eso porque no había quien lo hiciera. Nosotros lo hacíamos desde casa y creo que fue como no un volver a empezar, pero sí un volver a reconectar. Sí, tal. Es que incluso, bueno, ahora que lo dices, hablando de pandemia, y ahí volviendo al tema de lo que fue el Instagram siempre, ¿no? Que trabajaste en este tema del bootcamp, ¿no? Sí, hice el curso de sí, eso. y yo me acuerdo que fue demasiado exitoso, eso era que se me había olvidado, pero como siempre creando el contenido, y yo era el bot de respuesta del Instagram.
Era muy El loco. bot de respuesta. Era muy loco porque me acuerdo que nos fue muy bien. ¿Te acuerdas que hicimos... Ya va, porque es que, ya va, ¿Te acuerdas de la tarea que era un video y no sabíamos hacerlo? total, y me acuerdo también que era así como que la cuenta creció en ese entonces como 5 o 6 veces. O sea, Sí, sí. porque, verdad que para ese momento estábamos como que con este tema de la operatividad, Sí. porque había mucho trabajo operativo todavía en ese momento. No es que ahorita no lo haya, pero yo creo que en ese momento era mucho más. Nos desconectamos un poquito de eso, de conectar con nuestros clientes, de conocerlos, Sí, yo creo que también el tema de nosotros, o sea, yo no considero que las agencias de marketing sean malas para nada, pero particularmente nosotros no tuvimos una experiencia realmente grata con ninguna. O sea, al final, el resultado nunca terminaba siendo lo que nosotros queríamos, pero era más por las exigencias de nosotros también. O sea, como lo veíamos el porque negocio, por ¿verdad? como nosotros veíamos el negocio, y creo que al final nadie entiende tu negocio como tú. Sí, me acuerdo de Y cuando llegó pandemia, tú decidiste como que meterte de lleno al tema de la creación de contenido. total, o sea, Bueno, yo redactaba contigo. sí, no, y ya va. O sea, yo también tengo mis cositas, ¿oíste? Martín redacta como los dioses. Lo que pasa es que no lo hace frecuentemente, pero yo hacía la parte gráfica y él hacía la redacción de todas las publicaciones. O sea, yo se lo dejaba a él, porque ya va, o sea, tenemos un escritor en potencia, pero sé que bueno, Sí, verdad que sí. él ahí escondido detrás de sus números Bueno, no te saca las Me cositas. acuerdo que como que nos fue súper bien con el tema de la creación de contenido, por eso que de verdad fue un antes y un después, Sí. el inicio de la pandemia, porque aparte de todo lo que pasó en cuanto al desarrollo de redes, fue el enfoque que le dimos al negocio en ese momento, ¿no? O sea, volvimos Sí, yo me los acuerdo, orígenes, ¿no? y bueno, muchas cosas pasaron en la pandemia súper buenas. Yo creo que el tema de tener el tiempo de estar juntos para hablar, pensar y crear para y por el negocio Claro. fue demasiado importante, lo aprovechamos demasiado, porque realmente, bueno, yo me acuerdo que la tercera semana de pandemia, bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que poner a la gente a trabajar y bueno, hicimos el plan que hicimos, los muchachos que se quedaban y pusimos a trabajar el negocio, pero igual estábamos en la casa y teníamos todo el tiempo para poder dedicárselo al negocio, así que parábamos y que hay que cocinar. Sí, es que la cosa era como que, de verdad, recuerdo que yo respondía como 60 directos al ¿Te día. acuerdas que pegamos todos los bichos en la pared, los papeles y escribíamos y poníamos la planificación? Era Sí, muy, total, o sea, fue- la sala de la casa era la oficina, Totalmente. literal. Entonces en esa faceta, y yo me acuerdo que siempre tratando, de ahí salieron muchas cosas que luego se utilizaron, Sí. porque hasta inventando, ¿cómo que inventando? No, estableciendo respuestas frecuentes. Sí. Porque yo decía, yo tengo que automatizar este proceso. O sea, esto Por no puede supuesto, ser, que si no lo hace no es él. esto no puede ser manual todo el tiempo. Entonces, pero, ¿sabes? Son cosas que nos tocó a todos en su momento. O sea, era Sí, como que claro. esos retos, porque no había más nadie que lo hiciera. O sea, no podíamos pagar a agencia de marketing en ese entonces. Aparte que, bueno, ya en ese momento que decidimos meternos de cabeza, fue como un cambio, porque incluso ahí fue donde nace el departamento de mercadeo, ¿no? O sea, Sí. del negocio. O sea, decidimos, ¿sabes qué? Tenemos que cambiar y hacerlo nosotros y trabajar en función de únicamente gente creando para lo que nosotros necesitamos, ¿no? Sí, bueno, el departamento de mercado funcionó un año más siendo yo solita, pero todo bien, pues. Sí, entonces bueno, y en pandemia, o empezando todo el tema de pandemia, pasaba ese gran reto que también hemos conversado de lo que fue la calandra, ¿no? Bueno. De ese cambio, de tratar de, cuando tú, bueno, volviendo al tema de que queremos ser industrial, la única manera que veíamos en ese entonces de ser industrial era con la calandra. Sí, o sea, yo creo que siempre estuvo en nuestra mente tenerla. ¿Te acuerdas que nos metíamos en el tour ese de Google de la empresa que yo tenía como referente? Nosotros nos metíamos y hacíamos el tour por la empresa para ver las máquinas, para Como el tour de revisar Google cómo Maps. el tour de ¿Cómo Google hacían Maps. la distribución de las Como, máquinas? sí, ¿Cómo como, empacaban? ajá, ¿Qué máquinas usaban? cómo eran los estantes, cómo eran las mesas para revisar, o sea, porque realmente nosotros no teníamos idea de cómo se hacía y no había un referente local Sí, entonces en y ese- no podíamos viajar a otro país a ver cómo se hacía. Por lo menos hoy, bueno, tengo la oportunidad de poder viajar a Medellín y ver cómo se hace lo que nosotros hacemos aquí también, pero en esa época no había esa posibilidad, ni porque
sea, ni por recursos, ni por La apertura, ni por apertura, ni por nada. Entonces, en ese intento de que el negocio siguiera andando hacia lo industrial, hicimos nuestra compra de la calandra. Y La calandra llegó sin manual para armarla, sin manual para utilizarla, sin manual de ningún tipo, sin manual. sí, Me acuerdo cuando fuimos a la feria, después que llegó la calandra, llegó ese año, fue ese 2019, diciembre, No. noviembre de 2019. No, noviembre de 2019, correcto, fue justo antes de la pandemia. Y fuimos a la feria de Colombia y Martín decía, ¿será que hice mal en comprar esa máquina? ¿Será que no va a funcionar? Sí, porque el tema es ahí que tuvimos que tomar una decisión que creo que a todos nos pasa en algún momento, ¿no? Cuando estamos en esta faceta de negocio, que es, bueno, compro lo que quiero o lo que puedo, ¿no? Entonces, si te debates entre si haces la inversión o esperas para hacer la inversión de lo que realmente quieres tener o te lanzas antes y vas cortando camino, ¿no? Y esa fue esa decisión con esa máquina, pero realmente yo nunca se me olvida una tarde que salgo de aquí después de muchos intentos frustrados de ponerla a funcionar y sin lograrlo, por supuesto. Me acuerdo que gastamos como que la mitad de lo que nos costó la máquina en tela dañándola. O sea, fue Tela y papel. y voy camino a la casa y decía, bueno, ¿será que esto fue un error? ¿Te acuerdas que te decía? Sí, O sea, sí. pues te cuestionas, a la largada tú dices, bueno, tomé la mejor decisión, no la tomé, era la correcta. Y bueno, creo que ahí en ese momento posiblemente lo que siempre dices, ¿no? De confiar. Sí. Entonces, bueno, tú confías en que tomaste una decisión y que va a rendir frutos, ¿no? Confiar en el proceso y hacer que funcione. Totalmente. Buscar la manera, va a funcionar, porque si la venden y a la gente le funciona, es porque funciona. Solo que no has conseguido la forma de ponerla a Correcto. funcionar. Entonces, bueno, nada, eso fue como que otro punto de quiebre, porque fue eso, fue como que, bueno, primero arrancar, dar estos pasos, identificar cómo va a ser el negocio, luego hacerlo crecer de a poquito, porque realmente yo recuerdo, no sé, 2014, 18, fueron, o 2013, 18, el crecimiento fue muy, muy lento. O sea, eran como que pequeñas victorias, ¿no? Sí, o sea, fue lento dependiendo del punto de vista que lo veas. Fue lento, pero fue rápido. O sea, nosotros logramos hacer muchas cosas en muy corto tiempo, pero de pronto fue lento para lo que nosotros queríamos. Total. Porque ese primer Porque año en era- 5 años ya estábamos aquí en un galpón, ¿sabes? ¿Cuántas empresas logran materializar eso en tan corto tiempo? Eso, o sea, creo que no fue, realmente no fue Lo que tan... pasa es que después de pandemia fue todo como muy rápido. O sea, porque fue ese año, en ese 2020 que todos lo olvidamos, o sea, como que De que hay un hueco. pasó, pero no pasó. Pasó, pero no pasó. Hay Y un hueco luego en la memoria. son 2 años, bueno, que también creo que va un poquito acompañado del país, ¿no? Que se dieron ciertas oportunidades Sí, diferentes. claro. Que Bueno, el entorno nos ayudó, a pesar de la dificultad que siempre ha habido, Sí. fue un entorno más favorable para crecer. sí, los apagones fueron antes o después de la pandemia. Sí, me recuerdo. Fueron antes. Yo Sí. creo que fueron antes. Que empezó todo el tema de dolarización. Claro, después de los apagones, que fue la dolarización, las cosas empezaron a fluir mucho más en temas económicos del país. Entonces creo que ahí, por eso es que lo sientes como que después de estar aquí en el galpón fue más rápido. Total. Pero fue por eso. Fue porque la economía arrancó un poquito mejor y Claro. pudimos hacer y escalar muchas cosas más rápido. No, pero entonces luego de esto viene como que el reto mayor, que es crecer organizado. Que yo creo que ese es un proyecto de vida, que nos toca de aquí a que queramos crecer. Pero, proyecto de vida. Sí, pero es el tema que fue como que nuestro siguiente gran reto, ¿verdad? Tú dices hacer equipo. Hacer equipo y hacer, o sea, no solamente hacer equipo nosotros dos, hacer equipo, conformar un equipo, un gran equipo que hoy tenemos, que es nuestra familia de fibras, que yo realmente amo con locura. No, porque es que me acuerdo que, por lo menos en los primeros años sobre todo, yo, que me tocó como que darle estructura un poquito al negocio, yo todo lo pensaba como si lo hiciera yo. ¿En qué sentido? Porque todo lo hacía para que me funcionara a mí. Eso lo hacía a mi forma. Y les voy a contar algo. Martín, tú le dices, Martín, pero ¿cómo funcionaría si tuvieras a todas las personas? Pero es que no las tengo.
bueno. Pero Martín, imagínate que las tienes, mira, vamos a hacer este organigrama, ¿cómo sería ese mundo ideal en donde tuvieras a todas las personas? Pero es que no las tengo. No, pero eso tampoco es así. Pero entonces, ¿qué pasó? Resulta que era, que creo que fue como que ese gran reto, ¿no? O uno de los tantos, que era engranar, o sea, separar lo que se había conformado para una estructura muy pequeña, ¿no? Sí. O sea, era como que uno dice, bueno, tú dices la estructura ideal, bueno, si te tuviese 5 personas, todo funcionaría perfecto. Y resulta que cada persona que agrega es una coordinación más que hacer. Sí. Y es engranar comunicación, engranar personas, engranar procesos. Entonces tú dices, muchas veces crees que contratar a alguien implica que todo se solucionó. Y a veces Es un incluso reto más mucho complicado. mayor. Sí, sí. El tema de empezar a agregar gente al equipo ha sido tan retador como gratificante. Porque por un lado realmente es un gran reto, pero por otro lado es súper gratificante, porque además es ver cómo la gente empieza a trabajar realmente en equipo. O sea, creo que hemos tenido la suerte de que cada departamento ha logrado generar esa compenetración para poder trabajar en equipo total. como se necesita, porque además esto no es un negocio donde la gente puede trabajar por su cuenta y ya, o sea, si aquí no estamos todos engranados, la cadena se rompe, pues. Total. Y es, Sí, entonces, pues como que, bueno, tú dices, primero es lograr hacer algo. sí, Luego es, bueno, que algo sea más grande. Y luego, ya ahora que es grande, que funcione bien, ¿no? O sea, porque Sí. el tema es que si no funciona de la manera que necesitas y coordina lo que tienes que coordinar, pues es inviable, ¿no? Y eso fue como Sí. que nuestra siguiente gran etapa, ¿no? Que tú dices, que de hecho lo hablábamos siempre, bueno, ¿cómo hacemos una estructura? O sea, ¿cómo le damos solidez a esto, no? Porque tú puedes tener éxito durante un tiempo y tú dices, bueno, esto funcionó bien. Nos pasa mucho que lo que funcionaba bien hace un año atrás ya hoy no funciona. Y tú dices, bueno, nos toca replantearlo. ¿Por qué? No funciona a veces porque el mercado cambió, no funciona porque tu empresa cambió, no funciona porque la persona que hacía que funcionaba ya no está. O sea, son tantas cosas. Entonces, es como que un organismo vivo, ¿no? Año a año te vas. Y nos pasó que, por lo menos cuando comenzamos a meter más maquinaria, todos estábamos en el piso de abajo, ¿te acuerdas? Y bueno, ya no cabemos. Me acuerdo que yo me vine para el primer piso sola. Era yo solita en un piso gigantesco, como 100 y pico de metros para mí sola. Y después, no sé qué pasó y en qué momento, eso se convirtió en un montón de gente. O sea, habían un montón de escritorios y un montón de gente y, perro, ¿qué pasó aquí? Y abajo solamente había maquinaria y los diseñadores. Sí. Y luego, bueno, cuando agregamos el otro galpón, pues, bueno, Sí, pero la verdad. fue pensar y proyectar también. Yo creo que nos ha pasado mucho el tema de que cuando proyectamos un espacio, bueno, este espacio va a ser para esto y organizamos la producción en base a que eso va a funcionar allí, se logra llenar muy rápido. Eso nos ha pasado bastante Claro, también. porque creo que como que hacemos ese ejercicio, ¿no? O nos gusta mucho hacer ese ejercicio de cómo sería ese ideal, ¿no? O sea, ¿cómo te gustaría que fuera algo y te lo imaginas en la mente, bueno, relacionado por supuesto con el negocio? ¿Qué sería ese ideal? Y empiezas a buscar, después que tienes ese ideal, como que bueno, y ajá, Si es alcanzable. total. Y si no es alcanzable, ¿qué es lo mejor que puedo tener, no? En base a ¿Cómo lo adapto a los a mi recursos que realidad, tengo, a mi total. realidad? Entonces, ese proceso ha sido bien interesante porque creo que nos ha funcionado en cada etapa, ¿no? O sea, solo que como que la magnitud de la etapa es diferente en cada momento, pero el ejercicio es el mismo. O sea, cuando uno dice... Nuestro secreto de planeación al futuro es en el sofá de la casa. De noche, cuando los niñitos ya se durmieron. Sí, total. Sí. O bueno, ahorita nos pasa mucho que si estamos de viaje, 2 horas de carretera son 2 horas Ah, bueno, 2 horas de carretera, eso es inspirador. Sí, total, uno llega y llega renovado. Sí. Pero bueno, creo que ha sido un proceso muy interesante, ¿no? O sea, muy lleno de eso, como lo hablamos, muy lleno de retos, de momentos duros. Sí. Han habido, o sea, eso de pronto la gente ve un negocio que ha crecido muchísimo, que trabaja un montón de gente y todo es feliz y todo es de color, pero como todo emprendimiento, pues también hemos tenido nuestros momentos duros, nuestros momentos, nuestras equivocaciones que nos han costado
no solamente dinero, nos han costado tiempo, nos han costado, pues, emocionalmente han sido bastante complicadas, afrontar todos los temas de familia también, que No, y yo creo que también el hecho de la responsabilidad que tienes cuando tu negocio crece, ¿no? O sea, muchas sí, veces uno dice, bueno, me encantaría que el negocio fuera más grande y que crezca y que le vaya bien, pero cada persona que se agrega es una responsabilidad que uno siente, ¿no? es una familia más. Totalmente. Entonces, pues eso ha sido algo bien, o sea, bien como difícil de afrontar, ¿no? Y de, Sí, y de concientizar. El hecho de que de lo bien o mal que uno lo pueda hacer en la dirección del negocio, eso tiene una implicación directa sobre mucha gente que se puede ver afectada por una mala decisión. Y creo que esa responsabilidad, bueno, uno aprende a vivir con ella, pero en ese proceso de crecer y que tu negocio avance es como que una de las cosas más difíciles que por lo menos yo personalmente he podido vivir, ¿no? Porque es saber y dormir toda la noche sabiendo que hay una responsabilidad con tu gente, ¿no? claro. ¿Qué crees tú, Gordo, que ha sido como nuestra receta? ¿Qué tendría nuestra receta? ¿Qué tendría? Un poco de locura. Me explica de locura, mucha más locura. No, yo siempre te he dicho, ¿no? O sea, hay un tema, y creo que lo leíamos una vez, a veces uno cree que tiene que hacerlo todo, sobre todo cuando eres solito, y esto se puede identificar mucha gente que está empezando, ¿no? Su proyecto y que está solo y dice, sabes, tú quieres hacerlo todo y hacerlo todo bien. Y yo creo que una o parte de la receta que viene siendo la receta de fibras, ¿no? Pero viene mucho de nosotros como equipo, porque eso que hemos hablado, ¿no? Tú siempre has sido como que la soñadora del proceso y yo he sido el ejecutor. Y creo que cualquier proyecto requiere de eso, de alguien que sueñe y alguien que ejecute, porque si no, pues evidentemente no, tal vez no avance. Y creo que el haber generado ese equipo, que bueno, durante todo este tiempo ha generado y ha estado, creo que eso ha sido como que la clave, ¿no? Porque los retos han sido muchos, pero nosotros dos hemos logrado eso, o sea, hacer ese equipo donde tú sueñas y, sabes, yo te los aterrizo y avanza. Y para mí esa es la clave, porque a la larga no creo que una cosa sin la otra hubiese sido posible, ¿no? Que yo te he dicho, o sea, yo Yo, me veía mi sueño, o sea, ya vamos a hablar de sueños, ¿no? Vengo una. este es el lugar donde los sueños de mucha gente se hacen realidad. Total. Pero resulta que yo en mi sueño era ser presidente de la empresa donde trabajaba. O sea, era como que. O sea, si me hubiesen preguntado hace 10 años, ¿de dónde te ven 5 años? O qué, o define el éxito para ti, ¿no? Porque a la larga es. Sí, la definición de éxito cambia para cada Totalmente. persona. Entonces, tú dices, bueno, yo me veía claramente en ese éxito. Sí, te Era estaban preparando para. total. Es que de hecho creo que eso me lo preguntaron cuando me entrevistaron. La persona que me entrevistaba me preguntaba. ¿En serio? Sí, ¿Te preguntaron ¿qué qué? definía el éxito para ti? O sea, ¿o qué era el éxito para ti? Y en ese momento yo decía, bueno, mira, ¿sabes? Hacerlo bien y ser reconocido por eso y que eso me permite proyectarme en una organización como esta. Y hace 10 años, si me preguntaban, posiblemente ese era con 10, 15 años, esa era mi meta, ¿no? Y de no haber sido por Vero, posiblemente mi realidad fuera totalmente distinta hoy y no estaría ni siquiera aquí sentado, ¿no? Evidentemente. Entonces, ¿sabes? El haber hecho ese equipo, creo que esa fue nuestra receta y sigue siendo hoy nuestra receta. Y que bueno, hoy es fibras y mañana esperemos que sean fibras y más. Pero ese equipo creo que ha sido clave porque estaba esas dos cosas, o sea, la que sueña, la que vuela, la que pone la locura y el que ayuda a. También me anticipo a veces algunas Total, cositas. no, te anticipas, o sea, es anticipación, es visión, o sea, porque ese sueño es visión, ¿no? Sí, Es un proyectar poco. eso y imaginarte eso que hoy no existe. Y que, Yo creo que también parte de esa receta es el tema de ese aprendizaje constante. Es algo demasiado importante para las personas que quieren emprender o que están emprendiendo o que ya tienen marcas, pero a veces sienten que tienen que saberlo todo. No se trata de saberlo todo, pero sí te tienes que formar, sí tienes que seguir, o sea, tienes que cultivarte como persona, no, lograr siempre estar en constante movimiento. eso es otro. Y yo creo que también el tema, o sea, si algo creo que puedo rescatar
hoy lo puedo reconocer como parte de esa receta del éxito, ¿no? Si tú dices, bueno, Ujú. el tema de apasionarte por lo que haces, ¿no? O sea, creo que nosotros de una forma u otra logramos apasionarnos por fibra, o sea, nos corre fibra por nuestra vena realmente. Eh, y esa pasión, ¿no? Que bien sea que tú se la pongas a lo que decidas hacer, ¿no? Porque para nosotros es el negocio, para otros es un deporte y para otros es, o sea, Claro, ¿sabes? Ponle el nombre que le quieras poner. Pero si tú realmente le metes la pasión suficiente, trabajas de forma inteligente, no es el que trabaje más, el que trabaje más inteligente, ¿no? claro. Entonces, empiezas a generar ese como ese ecosistema que permite que las cosas avancen, ¿no? Hemos hablado de varias cosas, Gordo. Creo que como para las personas que nos están viendo, sería chévere como hacer un recapitular en algunas cosas y es, bueno, hemos sido muy apasionados siempre desde, yo creo que desde el día uno, le hemos puesto demasiada pasión a todo este proyecto. Eh, hemos tenido la visión, pero también hemos tenido la capacidad de hacer que las cosas pasen. Nos hemos formado, hemos crecido como personas en el camino y Bueno, yo creo que también hemos tenido, o sea, hemos logrado construir aliados, ¿no? O sea, de hecho lo conversábamos ayer. sí, O sea, nosotros, y el aliado es esa persona que te tiende la mano de la forma como tú lo necesitas en ese momento, ¿no? Y nosotros durante todo este camino ha sido mucha la gente que se ha sumado directa e indirectamente, ¿no? Porque de todas todas no puedes hacer las cosas solo, ni en ejecución, ni en planificación, ni nada. bueno, y otra cosa que te iba a decir es el tema de entender que no las vas a ganar todas siempre, que no todo va a salir bien siempre, y que de hecho te sale bien a Sí, veces. total. Este, que siempre vas a tener que renunciar a cosas que yo particularmente he tenido que resignificar la palabra sacrificio porque para mí, a mí no me gustaba la palabra Siempre sacrificio, decías tenía... que esa palabra no te gustaba. No, no, siempre lo he dicho y he tenido que reconciliarme con la palabra porque entiendo que en estos días lo leí y fue así como que me hizo clic en la cabeza finalmente y el sacrificio es estratégico. Y sí, tienes que hacer un sacrificio estratégico porque van a haber muchas renuncias dentro del emprendimiento, muchísimas. Sí, Pero tienes que saber cuáles son esas renuncias. ¿sabes qué se me vino a la mente? Que lo vi el otro día, no sé dónde es que un video o algo del tema de la gratificación posterior, ¿no? Que era algo que nos marcó mucho, sobre todo en la Sí, etapa. Yo recuerdo que le decía a Vero, porque no sé dónde fue que lo vi y me marcó, porque tú dices, bueno, renuncio a algo hoy por algo mañana, ¿no? Y en este camino en donde hoy tú quieres que todo pase ya, o sea, porque realmente queremos que las cosas pasen ya y no esperar, ni más en esta época, la época de la de la inmediatez. inmediatez totalmente, y nos tocó a nosotros en muchos casos renunciar a algo hoy por algo mañana, ¿no? Y eso fue clave también, ¿no? Porque tú decías, bueno, sobre todo tú quisieras vas a alcanzar cosas, disfrutar de cosas, y era enfocado 100% de que todo para que el negocio crezca. Entonces, posiblemente mucha gente que esté en un proyecto le haya tocado esto, dice, bueno, renuncias a cosas a veces hasta para ti mismo, porque el negocio lo necesita. Sí. Pero luego, más adelante, tú dices, oye, ¿qué hubiese pasado si no hubiese hecho eso, no? Y, Bueno, yo creo que volviendo a la analogía de la planta, ¿no? Tú siembras una planta y debes tener paciencia para que ella, pues, claro, creo. crezca, ¿no? Tienes que llenarla de agua, de nutrientes. Y pasa igual con el emprendimiento, con los negocios, hasta con la vida. Total. Hemos tenido que aprender a ser muy pacientes y esperar los tiempos, porque creo que también hay un tema de el timing, ¿no? A veces quieres hacer algo hoy, pero hoy no es el momento de hacerlo. Total. Tienes que prepararte para eso, tienes que esperar que sea el momento adecuado, porque no todo puede ser en el mismo momento. Total. Entonces, bueno, han sido como que muchas cosas, ¿no? Y muchas claves. Ahora, como yo me tengo que preguntarte, solo puedo preguntarme a mí. Eh, a dónde vamos? O sea, bueno, me sumo, ¿no? ¿A dónde vamos con Fibras, con el proyecto? ¿Dónde te ves en 5 años? ¿Qué quieres hacer? No puedo revelar los secretos de No, no, para a nada. dónde nos vemos en 5 años. Bueno, te lo pongo más sencillo. ¿Qué te gustaría lograr con
con tu proyecto? ¿Qué me gustaría lograr con fibras? Mira, yo creo que vuelvo a los referentes, pero hoy el referente cambia un poco, ¿no? Creo que me voy a un referente más local y a mí me gustaría, una vez te dije que quiero ser el tal de la sublimación. Yo quisiera y sueño con que Fibra se convierta en una empresa de orgullo nacional. O sea, realmente es hacerlo bien, no solo por ti, hacerlo bien para poder generar el bien común, Claro. ¿sabes? Es escalar el negocio para que genere empleo, para que se convierta en algo que realmente trascienda dentro de nuestro país y dentro de nuestro territorio, ¿sabes? Hacer algo que sea mucho más grande que tú. Claro. Creo que para mí una de las cosas más importantes, o sea, yo entendí que en algún momento está muy bien tener aspiraciones, yo las tengo, creo que realmente soy una persona bastante ambiciosa y ambiciosa no en el mal sentido, ambiciosa en el buen sentido. Tengo muchísimas aspiraciones y quiero lograr muchas cosas, pero, pero no solo se trata de ti, se trata del colectivo también, ¿sabes? Entonces, no todo lo puedes hacer solo en la vida, las cosas tienen que trascenderte y parte de lo que yo quiero para este negocio es que trascienda y se convierta en un negocio ejemplo de nuestro país como Polar, por ejemplo. Bueno, es un gran referente, ¿no? Y tienen que pasar muchos años. Pero se empieza de alguna manera. Alguna vez ellos comenzaron como nosotros lo hicimos. Alguna vez ellos tuvieron 10 años también. Entonces, ¿qué será de Fibras dentro de 100 años? ¿Sabes? Que si ellos son una empresa no sé si ya tienen 100 o casi 100, ser una empresa que trasciende, por lo menos Farmatodo, que es una empresa de 100 años. Una empresa que ha permanecido durante tanto tiempo con 10.000 vicisitudes y sigue siendo una empresa que genera muchísimo trabajo, que construye su gente, que tiene una de los centros de distribución más tecnificados de Latinoamérica, ¿sabes? O sea, son empresas que se convierten en referentes de tu país, que hablan de que el trabajo no se quedó en solamente tener una empresa para ganar dinero. Sí, total. Sino que es una empresa más grande. Y bueno, yo creo que para mí, o sea, mi objetivo con esta empresa es ese. Así la veo, ese es mi sueño, no de aquí a 5 años, ni a 3, ni a 10, o sea, yo creo que yo voy mucho más allá, esa es mi parte soñadora. Sí, porque a la larga hoy uno dice, bueno, hoy hacemos algo, o sea, es decir, tenemos un modelo de negocio que funciona y que va bien, pero en tanto tiempo los modelos de negocio evolucionan, ¿no? O sea, hoy decimos, es sublimación porque es la técnica que hemos desarrollado y con la que llegamos con un producto al mercado, pero no sabemos si en 20 años hay una técnica totalmente diferente o la empresa toma un rumbo totalmente diferente, pero yo creo que, ¿sabes? El propósito al final uno lo mantiene, ¿no? O sea, más allá de lo que hagas, sino bueno, cómo haces eso y lo que quieres lograr, y me parece, o sea, yo también, o sea, me encantaría de verdad que la empresa trascienda, y que bueno, que sea una empresa donde tú digas el día de mañana, yo quiero trabajar ahí, o sea, yo creo que eso sería como bueno, tal vez hoy pasa, no lo sabemos, pero que sea reconocida porque es un sitio que le da oportunidades a la gente de verdad, ¿no? Para que crezca, donde sean tratados con respeto, donde sean valorados como personas, como profesionales. Yo creo que eso sería como que la gran meta, ¿no? Independientemente de dónde nos lleve Sí, el éxito, ¿no? O el trabajo que estés haciendo o sea, determinado producto, servicio, o sea, sino más bien eso. Y creo que hacia allá me gustaría, o sea, porque estoy seguro que las formas se van a conseguir para seguir avanzando, o sea, hoy es una cosa, mañana es la otra, pero esa esencia que tienes como organización, y creo que sería como que la meta final, ¿no? Que de verdad el día de mañana la gente diga, yo quiero trabajar allí por eso, porque me encanta su forma de abordar las cosas, como... bueno, y que los clientes también digan, yo trabajo con Fibras porque ellos son la gente con la que mi proyecto se conecta. Total. O sea, ser esa empresa, y eso es en lo que hemos trabajado para que
la gente realmente puede hacer sus proyectos realidad. O sea, nuestra intención no es únicamente venderles metros de tela sublimados. Nuestra intención es que los proyectos se logren, que realmente, que lo sueñes y lo materialices. Ese es nuestro propósito, Sí. que realmente tu marca se proyecte, porque mientras más crezca la marca, más crecemos nosotros No, también. y ahí es donde vienen de repente esos momentos difíciles en donde de alguna forma u otra que son cosas que le pasan, ¿no? Porque tú dices, bueno, sí, me fue bien, pero bueno, todas las veces que te fue mal y fallaste y sabes que fallaste, porque nos puede pasar todos los días, pero hay veces en las que incluso, no sé, recuerdo proyectos en donde las cosas salen mal y tú lo sientes como un dolor, o Sí, sea, y sabes, es ese tema donde dices, oye, quisieras quedar bien todo el tiempo o hacerlo bien todo el tiempo, porque no es quedar bien, porque incluso haciéndolo mal, tú puedes quedar bien, ¿no? Y ahí es donde viene el sí, tema claro. de la responsabilidad. No importa, o sea, no siempre o sea, es tu respuesta ante las cosas, las adversidades y no tu respuesta hacia los momentos donde todo fluye. Eh, pero es eso, es decir, bueno, que incluso cuando esas cosas no salen, que nos pasa, tú lo sientes como tuyo, pero que la persona que está del otro lado sepa que hay alguien que es humano y que, bueno, que puede fallar, pero que a la vez siempre está allí para buscar una forma de hacerlo mejor. Sí, claro, y juntos. O sea, yo creo que para mí la palabra juntos tiene un gran significado, ¿no? Hacer las cosas en conjunto o en colectivo o juntos, o sea, dos cabezas piensan más que una y siempre se puede llegar a un mejor resultado, porque los equipos son importantes. Nosotros queremos realmente hacer equipos con las marcas que tienen la intención de crecer, ayudar a las personas a crecer. Y ahí hablamos, bueno, ayudar a las personas a crecer no es solamente nuestros clientes, es también nuestro equipo de trabajo, es que cada uno de las personas que conforman este gran equipo también tengan una prosperidad, también se formen, como decía en estos días, que si se van de fibra, se vayan porque tienen una oportunidad aún mejor. Y eso nos genera a nosotros satisfacción y que se vayan con un gran aprendizaje y vayan y brillen en otro lado, por lo menos. Andrea, me acuerdo que cuando estaba optando por un trabajo en una empresa súper grande, J. Crew, creo que ajá, nos hicieron hacer una encuesta sobre ella, o sea, decir como que dar nuestra recomendación sobre ella. Y, y la contrataron por esa recomendación, porque realmente ella se fue por una muy buena oportunidad que tenía de, bueno, en el extranjero y realmente ella todavía nos dice, pues, y a mí me llena de emoción cuando me dice que aprendió mucho con nosotros. Y eso ha sentado las bases para que ella brille afuera. Y es maravilloso verlo. Yo realmente creo que ese es como mi super gol. Así que la gente aprenda mucho y se lleve una experiencia de haber estado con nosotros, sea por trabajo hacia afuera o hacia adentro, pues. sí, eso de verdad es súper gratificante porque a la hora cuando tú lo consigues, porque en este tiempo hay que entender, o si uno quiere y aspira que el proyecto dure mucho tiempo, es muchas las personas que van a estar, o sea, que van a sumar. Entonces, bueno, que en el tiempo que esas personas estén acá, brillen y nos sumen, y cuando se vayan siempre quede algo ahí, o sea, que nos recuerden con cariño o recuerden de buena manera su tiempo con nosotros acá y nosotros de igual manera, ¿no? O sea, Sí, claro. No todas las experiencias van a ser gratificantes, pero yo creo que mientras haya aprendizaje, se logró. No se perdió el tiempo. Bueno, mi vida, tenemos que cerrar. sí, Sí. ¿algún consejo? A ti que te No, consejo tú. No, yo no. ¿Sabes que cuando yo empecé a dar consejos? Entonces, mira, saca cuenta aquí, saca cuenta allá, saca cuenta esta. Mira, cuéntame. ¿Qué sería ese no olvides esto que le darías a una persona que está comenzando su proyecto? No olvides esto. Que no sé, ¿verdad que? Es que bueno, O pon atención en esto. es que al final la receta es muy diferente porque, ¿qué pasa? Ahí el tema es que no hay una receta única. Porque Pero ¿cuál es la tuya? bueno, ¿Cuál es tu sí o sí no puede faltar en el emprendimiento? Hoy que ya tienes 10 años de emprendedor, de empresario. ¿Qué no puede faltar? No, yo creo que no puede faltarte la capacidad
para sobreponerte de adversidad. O sea, suena trillado y evidentemente va a ser trillado, Pero no deja de ser cierto. pero no deja de ser cierto porque, como lo hemos conversado muchas veces, o sea, no las vas a ganar todo. Entonces, a veces la derrota o la adversidad tiene muchas formas, muchas facetas. A veces es un proyecto que salió mal, a veces fue un cliente que perdiste y lo viste en otro lado y dices, cónchale, qué rabia, o un trabajo que no salió como era, o sea, o una maquinaria que se te dañó, o sea, la adversidad puede venir de formas muy diferentes. Pero esa capacidad, bueno, o sea, te viene esta personal, ¿sabes? Me enfermé, o sea, no sé, en tu proyecto va todo como muy de la mano. Y entonces la capacidad que puedas tener, y que yo creo que todo emprendedor debe tenerla, de sobreponerte a esa adversidad. O sea, sabes que me caí, me fue mal, pero mañana es otro día donde va a tener una nueva oportunidad de hacerlo bien y avanzar. Entonces es algo que no puede faltar, porque las formas las vas a conseguir y como te decía, las realidades son muy distintas. Las oportunidades que nosotros teníamos, no todas las personas que han tenido esa oportunidad lo hacen de la misma forma. Entonces, cada quien busca su manera, ¿no? Y sus realidades son totalmente diferentes. Pero lo que siempre te vas a conseguir son adversidades. Y si tú te derrumbas ante esa primera adversidad, creo que No continúas al no hay final. forma de que el proyecto pueda conseguir. Y creo que lo otro que a nosotros nos gusta mucho, bueno, y a mí particularmente me ha servido mucho, es el tema de proyectarte, ¿no? O sea, tú dices, obvio, el ejercicio de decir dónde voy a estar, a dónde quiero ir, es algo que para mí es indispensable, o sea, y lo hago frecuentemente. Entonces es como que, bueno, avanzaste, llegaste a donde querías llegar y bueno, ¿cuál es ese nuevo reto, no? Ujú. Bueno, tú lo decías, y es un tema de ambición, pero que muchas veces lo hemos conversado, se le Bueno, hace yo- mal sentido a la palabra, Sí, pero es decir, hay que resignificar esas palabras. totalmente, porque realmente que tú seas ambicioso, No es una cosa malo. que seas inescrupuloso, que no te importe Claro. lo que vas a lograr y pases por encima de los demás, y otra cosa es que tú digas, bueno, yo quiero alcanzar esto. Y definitivamente el tema de que tú aspires a algo más es fundamental. Entonces tú dices, bueno, mira, quiero llegar a algo y tengo un objetivo, estoy dispuesto a soportar, en el buen sentido de la palabra, las cosas que van a pasar. Creo que, y sabes que lo veo mucho y lo hemos conversado también, entender que no hay bueno sin el malo. O sea, ¿en el qué sentido? Que muchas veces lo hemos hablado. Las cosas son lo que son, ni buenas ni malas. No, Tienen no tanto su ni bueno ni malo, no, en el sentido, o sea, su lado bueno y su lado no tan bueno. nosotros por lo menos, fíjate que lo hablamos de la realidad de Venezuela. Muchas veces uno diría, sobre todo esta época que nos ha tocado vivir, Ujú. los últimos 10 años, que son 10 años del negocio, es la situación de repente económica más terrible que muchas personas le haya tocado vivir. O sea, y nos enfrentamos en el país a un drama familiar, económico, social, o sea, tantas cosas. Y yo como persona diría, y por lo que a muchos les tocó vivir, y a todos nos ha tocado vivir, o sea, de familias separadas y tantas cosas, tú dices, sabes, me hubiese encantado que haber vivido una realidad diferente. Pero entiendo hoy que esto que fue por un lado tan triste, no fue lo que posibilitó que yo tuviese algo que me llena de tanta felicidad como es mi proyecto. Entonces, sabes, no hay cosas como lo bueno y lo malo vienen todos juntos y tienes que aprender a ver en ese tiempo lo positivo y lo negativo de todo. Entonces, porque incluso dentro de una situación tan difícil salen estas oportunidades. Entonces, igual, de un momento de tanta felicidad viene un momento que no fue tan bueno. Entonces, cuando tú entiendes Yo creo que eso es aceptar las cosas tal y como son. total, O sea, por eso es tan importante trabajarse como persona, porque eso es lo que te va a ayudar a poder avanzar. O sea, aceptar las cosas tal y como son y como tú dices, bueno, poder proyectarte y siempre ir enfocado hacia eso que te vas a proyectar. Caminos hay muchos total. y van a cambiar constantemente, pero si tú te proyectas, tienes un norte, vas No, hacia ese objetivo, no importa por qué camino tengas que hacerlo, pero vas hacia ese objetivo. Y cosas, situaciones vas a tener muchísimas, pero bueno, entonces ahí activas el modo resolución, mira, tengo que resolver esto, una de las cosas que yo creo que es súper importante, a mí no es que no me abrumen los momentos malos, pero creo que para mí los momentos malos me activan demasiado el modo resolución
y yo digo, bueno, está sucediendo esto, ¿qué voy a hacer? O sea, para mí, el qué voy a hacer para solucionarlo es una pregunta que inmediatamente llega a mi cabeza cuando hay una situación difícil. Porque puede ser que no sea mala, pero es una situación compleja. Y a mí se me activa el modo resolución. O sea, es como que, ajá, ¿cómo lo voy a resolver? No pierdas tiempo en quejarte. O sea, sí, quéjate, pero solucionalo. Total. Y yo creo que por último ahí, algo que no puede faltar es el tema de que logres hacer equipo y aliados, ¿no? Si tú entiendes que definitivamente no puedes hacerlo todo solo y tú buscas esas personas que te complementen como profesional, como proyecto, como, o sea, y logras generar ese equipo, pues todo se hace, esa carga se hace más liviana, ¿no? Porque muchas Total. veces uno cae o puede caer en esa tentación de pensar que eres el único que lo puede hacer bien. Y creo que si te pones en esa posición no te vas a dar la posibilidad, uno, de aprender de los demás y dos, de avanzar. Porque sobre todo si tú quieres que el proyecto se escale y cada día crezca, es imposible que lo hagas solo. Entonces entender eso, que si no construyes equipo, bien sea interno o con Puede otro tipo ser. de colaboradores, O vienen de todas las formas. En este caso, nosotros, pues, somos pareja y hacemos el equipo y hacemos el equipo como pareja, pero se pueden presentar de miles de formas. O sea, sí, puede ser sociedad, un tu socio, puede empleado, ser tu hermano, puede ser tu papá. amigo, puede ser tu papá, puede ser tu hijo. Este, se puede presentar, puede ser tu amigo, puede ser una persona que ni siquiera conozcas, que simplemente contrataste, pero te hace equipo. Y yo agregaría también, Gordo, dos cositas más. Una es no dejar de soñar, porque es importante. O sea, es importante tener los pies en la tierra, sí, pero tener la mente en el cielo. O sea, no ponerse esos límites. Y el tema de la humildad. Creo que es muy importante. Yo detesto este, ver esa gente que pone los mejores en, expertos en, eh, somos no sé, creo que tienes que tener la humildad para saber que siempre puede haber alguien mejor que tú, que siempre puede haber, eso me lo decías tú mucho, siempre puede haber alguien que lo va a hacer mejor que tú y en muchas oportunidades. Y es conservar esa humildad para saber que puedes ser muy bueno en algo, eso sí, y procura ser muy bueno, procura ser el mejor, pero ten siempre la humildad para aceptar que siempre puedes aprender más, porque si no, ¿cómo aprendes? O sea, si tú crees que eres el mejor, no recibes y tienes que recibir y dar, se trata de eso, pues. Entonces yo agregaría eso, yo agregaría a esa fórmula que tú dices tú sí o sí, o eso que estábamos conversando, yo agregaría la humildad y agregaría no parar de soñar. Sí, total. De verdad que han sido muchas cosas a lo largo del camino. Son un pequeño recorrido eh, de cosas incluso que se van olvidando, ¿no? O sea, Sí, bueno. momentos, tantas situaciones que en el día a día a uno se le pasan, pero yo sí creo que, bueno, que el tema del camino es muy gratificante, ¿no? O sea, cuando tú logras voltear, mirar atrás y decir, oye, mira lo que logramos construir. Que algo que no existía y hoy está, es tangible y ¿sabes? Eso creo que es lo más lindo de todo este proceso y que ha sido como que lo que no cambiaría, ¿no? O Y sea, apenas estamos comenzando. sí, total, lo tenemos ya un rato hablando, pero Bueno, no, digo el del negocio. no, 10 años, o sea, bueno, 10 años de pronto para algunas personas puede ser mucho, para otras puede ser muy poquito. Yo creo que esto es apenas el comienzo. no, total, y el tema es que aprendas a disfrutar de cada momento, ¿no? El aquí y la ahora, de lo que estás pasando. O sea, lo hemos conversado muchas veces, o sea, esas pequeñas victorias que tienen, disfrutártelas, ¿no? O sea, y creo que es muy lindo cuando tú alcanzas algo que hace un tiempo parecía imposible y te proyectas y trabajas para que eso suceda y lo alcanzas, ¿no? Y bueno, y una vez que lo alcanzas, tú dices, pues, ¿a dónde voy? Ahora, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué es lo próximo que viene? Sí. Entonces, bueno, de verdad que al final es una invitación a que, ¿sabes? Lo intenten, traten, Te arriesgues a que le pongas entusiasmo todos los días, a que le pongas pasión a todo lo que haces, tengas paciencia. a que tengas mucha Sí, paciencia. por lo menos nosotros que nos tocó ser parejas, socios, compañeros de trabajo,
creo que el tema de aprender a respetar lo que el otro Sí. tiene para aportar, Es importante. Para todos los que se preguntan cómo lo hacemos, se llama respeto. sí, total, es agarrar y entender el lugar de cada quien y no competir, sino sumar. O sea, y eso nos costó en un momento determinado. Sí, es aprendizaje, o sea, no es que toda la vida fuimos así, es que nos aprendimos a engranarnos, aprendimos a respetarnos, aprendimos a admirarnos mutuamente porque cada uno tenía algo valioso que dar. Sí, ¿sabes? Algo Bueno, bien. no, yo creo que, ¿qué más podemos decir No, de todo que esto? no se haya dicho. Que no se haya dicho, sí. Yo creo que, bueno, espero que les haya gustado conocer un poquito más de esta historia, de nosotros, de lo que es Fibras para nosotros y espero que si al menos, como siempre digo, si al menos una persona se inspira con esta historia, yo me doy por servida. Sí, igual, de verdad que, bueno, eh, gracias por el espacio. Para los que me conocen del equipo saben que me cuesta un poquito este tipo de situaciones, pero bueno, Pero se te da bastante bien, deberías hacerlo más frecuente. no. Realmente, pues, a veces se hace sencillo el hablar de lo que ya conoces, ¿no? Entonces, pues realmente, igual, gracias por cederme tu espacio en tu podcast. No podía hacerlo sin ti. Eh, Espero, igual que tú, bueno, que la gente o que alguien se inspire, pues sería fabuloso. Y, pues que sepan que el camino, a pesar de que no parece no ser sencillo, y efectivamente no lo es, pero es gratificante. O sea, que hay que lanzarse. Bueno, nos vemos en el próximo episodio.